A ver chicos, para las personas que no hayan entendido muy bien el ejercicio, voy a tratar de explicar de la mejor manera para que me puedan entender. Una vez ya analizado la teoría sobre magnetismo, inducción magnética, fuerza magnética, el teorema de Ampère, vamos a realizar este ejercicio. Bien, utilizo el teorema de Ampère para determinar la inducción magnética en el interior de un solenoide de n espiras y longitud L, por el que circula una corriente de intensidad I, a partir de la expresión obtenida en el apartado interior. Vamos a calcular una inducción magnética en el interior de un solenoide. Miren, aquí tenemos el solenoide, que tenemos prácticamente una bobina con 400 espiras, en donde el un extremo va conectado al positivo de una fuente continua y el otro extremo va conectado al negativo de una fuente continua. Acuérdense que la corriente sale desde el negativo hacia el positivo y circula a través de nuestro circuito eléctrico, en este caso es. Miren, aquí tenemos las espiras, en la cual la flechita me indica el sentido de la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? En donde vamos a tener o vamos a calcular la inducción magnética en el interior del solenoide de 400 espiras, donde vamos a tener 400 vueltas y 25 centímetros de longitud, por el cual circula una corriente de 2 amperios. ¿De acuerdo? Antes de empezar con la explicación del ejercicio, hay que entender que la longitud va a ser L, ¿sí? El número de espiras es 400, por la cual circula una corriente de 2 amperios. Para hacer el análisis, antes de hacer el análisis debemos saber lo siguiente. Por simetría, las líneas de inducción magnética en el interior de un solenoide es constante y en el exterior, afuera, es prácticamente nulo. Explico de nuevo. En el solenoide, las líneas de campo magnético o el campo magnético es constante en el interior del solenoide y en el exterior es prácticamente nulo, que el campo magnético. Vamos a hacer primero esto de acá. Para aplicar el teorema de Ampère, escogemos como trayectoria un rectángulo, este rectángulo que tenemos aquí, ¿sí? De líneas entrecortadas de color rojo. ¿Cómo se muestra en la figura? En los lados del rectángulo perpendiculares al eje del solenoide, los vectores de L y inducción magnética son perpendiculares. Miren, este es perpendicular al vector inducción magnética y el vector elemento de trayectoria, que en este caso es el dl o diferencial de longitud, también es que son perpendiculares. Por ello, el producto punto o el producto escalar entre el vector inducción magnética por el vector diferencial de longitud o elemento de trayectoria va a ser igual a 0. Acuérdense que en clases anteriores ya habíamos analizado cómo hallar el producto punto o el producto escalar de dos vectores, ¿sí? Por lo tanto, la única contribución no nula a la circulación en el segmento interior al solenoide y paralelo a su eje. Lo que trata de decir que vamos a tener un campo magnético constante en el interior del solenoide y un campo magnético prácticamente nulo en el exterior del solenoide, ¿sí? Gracias al teorema de Ampère analizábamos cómo se llega a la permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente. Nos da una integral en una superficie cerrada del vector inducción magnética por el vector elemento de trayectoria. Hacemos el producto punto o el producto cruz de estos dos vectores y llegamos a determinar que la integral en una superficie cerrada de inducción magnética por el elemento de trayectoria va a ser igual a que sale todo lo que es constante fuera de la integral, que en este caso es inducción magnética, y me queda la integral de una superficie cerrada por el elemento de trayectoria, diferencial de elemento de trayectoria, diferencial de longitud, en donde analizábamos gracias al teorema de Ampère en una circunferencia de radio r, en donde decíamos que para después de integrar el diferencial del elemento de trayectoria nos quedaba que el perímetro como la trayectoria, el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por r, en donde también sabíamos y determinamos que la inducción magnética es igual
a la permeabilidad en el vacío por la corriente entre 2pi por el radio. Por este 2pi por el radio que está aquí, gracias a las propiedades de matemáticas, se simplifica 2pi por radio y 2pi por radio, y quedándome la permeabilidad en el vacío por la corriente. ¿Sí? Una vez hecho este análisis, podemos llegar a determinar que nosotros haciendo haciendo el análisis o la operación del producto punto entre el vector inducción magnética y el vector elemento de trayectoria, llegamos a determinar inducción magnética por la longitud. ¿Por qué longitud y por qué ya no 2pi por radio? Porque ahorita estamos analizando en una trayectoria lineal, por eso es longitud y ya no va a 2pi por radio. Seguidamente tenemos que tener en cuenta que el número de espiras que atraviesan el rectángulo, en este caso en este rectángulo que estamos analizando, es igual a la densidad de espiras, que es el número de espiras entre la corriente multiplicado por la base, por la longitud, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que poner una aclaración, que la longitud va a ser igual a b, a la variable b, por lo que tenemos aquí, y estamos analizando en este rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces llegamos a determinar lo de acá arriba. Miren que la integral cerrada, o en una superficie cerrada, trayectoria cerrada, perdón, va a tener el vector inducción magnética por el vector elemento de trayectoria. Haciendo producto escalar tenemos la permeabilidad en el vacío por la intensidad de corriente, en donde la inducción magnética por la longitud va a ser igual a ¿qué? A la permeabilidad en el vacío por la corriente. Lo que vamos a hacer acá nada más, solo estamos reemplazando datos, en donde el inducción magnética va a ser igual a ¿qué? A la permeabilidad en el vacío por el número de espiras entre la longitud por la intensidad de corriente eléctrica. ¿Se entiende? Por la longitud, que en este caso es la B. Haciendo un poco de matemáticas, miren, tenemos ya acá la igualación. Estamos igualando nada más, en donde inducción magnética igual a la permeabilidad en el vacío por el número de espiras en el solenoide sobre la longitud por la intensidad de corriente por la longitud. Miren, aquí esta b minúscula con esta b minúscula se simplifican por propiedades de matemáticas, en donde nos va a quedar que la inducción magnética va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por el número de espiras en el solenoide sobre la longitud por la intensidad de corriente, en donde el campo magnético, donde la inducción magnética va a ser igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Es la permeabilidad en el vacío por el número de espiras en el solenoide, que es 400, entre la longitud, que es 0.25 metros, ¿sí? Por la intensidad de corriente que circulaba de 2 amperios. Ingresando todo esto en la calculadora nos va a dar un resultado de 4 por 10 elevado a la menos 3 teslas. Acuérdense que la inducción magnética se calcula en teslas, ¿sí? Es importante saber aquí cómo funciona o cómo integrar. Si ustedes pueden integrar, el ejercicio lo van a comprender de mejor manera. Y también cómo realizar un producto escalar o producto punto, ¿de acuerdo? También tenemos que saber cómo se comporta el campo magnético. Como lo analizábamos en delante, decíamos que el campo magnético dentro del solenoide va a ser constante y fuera de él va a tener o va a ser prácticamente nulo. ¿Cómo va el sentido de la corriente? Acuérdense que sale desde el negativo y va por el positivo.